Que los jóvenes se tienen que adherir a un movimiento como Movadef. En primer lugar, buenas tardes. Agradecerle justamente el espacio para poder dar nuestra opinión justamente a los jóvenes. Nosotros consideramos que el Movadef es una nueva organización política que realmente pues busca representar los intereses de la población. Nosotros como jóvenes siempre hemos tenido, bueno, la juventud en sí tiene un espíritu rebelde, ¿no? De siempre cuestionar pues por qué suceden las cosas, por qué hay problemas. Entonces justamente nosotros como jóvenes vemos que el Movadef realmente plantea problemas que no se tocan. Por ejemplo, uno, el problema de los derechos fundamentales. Otro problema es la cuestión de la amnistía general. Pero vayamos por puntos. La amnistía general, ¿por qué planteamos nosotros que beneficia al pueblo? Creemos que justamente en la actualidad, pues, ya ha pasado 20 años de un proceso terminado, una guerra que ya acabó, se siguen aplicando todavía en la actualidad un conjunto de leyes antisubversivas, antiterroristas a las poblaciones generales, ¿no? Cuando reclaman un derecho pues, fundamental. Claro ejemplo es el problema de Cajamarca en la actualidad, claro ejemplo es el problema de Bagua, el problema de Puno, en Arequipa, en Ancash, problemas similares. Aún así vemos también que se usa pues, con el proceso de terrorismo perseguir a sus dirigentes sindicales, a sus dirigentes populares. En la actualidad también vemos que a las mismas universidades, por ejemplo, cuando un joven reclama derechos como por ejemplo la cátedra libre, al acceso al comedor universitario, a la residencia universitaria, pues, ¿qué se le tila, no? Terroristas. Entonces vemos que en general, pues, se aplican todo ese conjunto de leyes a las protestas principalmente del pueblo, ¿no? Sean estudiantiles, de trabajadores, de campesinos. Ahora planteamos también la necesidad de luchar por recuperar los derechos fundamentales. ¿Por qué no? Porque vemos que, pues, tras esta nueva constitución, tras la aplicación del neoliberalismo, pues, en el país, se siguen, pues, quitando leyes a la población, ¿no? Vemos un claro ejemplo nada más de los problemas laborales, ¿no? Hay leyes que están, pues, en la constitución política, pero sin embargo no se cumplen, ¿no? La jornada de 8 horas, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, por ejemplo. ¿Qué agrupación política plantea estos problemas? Vemos de que no hay una agrupación política que realmente esté interesada en los problemas fundamentales del pueblo. Entonces vemos en el Movadef que realmente hay un interés de servir realmente al pueblo. O sea, es justamente esa necesidad que nosotros como jóvenes, de no ser ajenos a la realidad, nos adherimos a este movimiento de manera consciente y voluntaria, ¿no? ¿Y esta amnistía general qué cosa propugnaría? ¿Cuál sería los objetivos? O sea, ¿sería el objetivo liberar a todos los presos políticos? Lo que planteamos es una amnistía general, ¿no? Planteamos amnistía general para civiles, policías y militares, porque consideramos que los hechos no se pueden ver de manera aislada, ¿no? Vemos de que, pues, por una parte quieren solucionar el problema de los militares y policías que en su momento, pues, defendieron a este Estado, pero por otro lado vemos también, pues, de que en la población hay gente que asesinaron armas, ¿no? Los subversivos, como le llaman, y que también tiene sus problemas. Pero no podemos quedar solamente en la solución de una parte. Nosotros planteamos una solución de manera general y más aún una solución política a este problema. Vemos que la amnistía pues abarca justamente a la mayor cantidad de involucrados en este problema. Por eso no personalizamos la amnistía, ¿no? No decimos por personas, sino por cuestiones en general, ¿no? De manera amplia. Pero eso implicaría, por ejemplo, liberar, entre otros, a Abimael Guzmán y, ¿por qué no, también a Vladimiro Montesinos, amnistiar a los militares del Grupo Colina? Sería volver a que ellos estén en las calles. ¿Se han vuelto a meter en eso también? Claro, pero justamente vemos eso, ¿no? Sabemos de que, por ejemplo, para mucha gente hay todavía ese dolor, ese sentimiento de repente de resentimiento, pero que creemos que justamente, pese a ese problema personal, muchas veces existe un problema más grande, ¿no? Que el problema de la nación. Vemos que la nación en la actualidad pues, se encuentra dividida, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo nada más que conversamos con unos integrantes del Movadef, Pucho decía, ¿no? En el caso de Bucaramanga, por ejemplo, lo que tanto pasa con la actualidad. Hay poblaciones que se dicen, ¿no? Uno que apoyaron pues, a los subversivos y otra parte que apoyaron pues, a los militares. Y hasta la actualidad se siguen enfrentados. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a existir esos problemas, por ejemplo? Para nosotros en un momento planteamos la amnistía de manera personal. Consideramos de que justamente la amnistía general es una solución de manera política, porque consideramos que los conflictos que se dieron pues, en la época anterior, a finales del siglo XX, son eminentemente pues, hechos políticos, ¿no? A razón de causas sociales, económicas y políticas. Justamente a eso quería llegar. ¿Ustedes qué piensan de esta guerra interna, como le llaman la Comisión de la Verdad, o del periodo de lucha armada, como lo llaman ustedes, o del terrorismo, como se le conoce comúnmente? Bueno, nosotros consideramos este capítulo de la historia de nuestro país como un hecho político que se dio en los años 80 y terminó en el año 92 y que correspondió al momento en que se desenvolvía el pueblo en ese contexto, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo que se domine ese capítulo en el país como terrorismo y
Y como jóvenes consideramos de que se nos ha ocultado ese capítulo de nuestro país, se ha tergiversado la verdad de la historia, se ha ennegrecido, y pues lo que ahora planteamos es que luego de ese hecho político que se dio en los años 80 se dé una solución a los problemas que han derivado de ella, y justamente la amnistía general soluciona esos problemas. La amnistía general va más allá de las libertades. Se da pues, la situación de que salen en libertad los que participaron directamente en la guerra, pero la cuestión central es que beneficia principalmente a nuestro pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? A raíz de la guerra se crean leyes antiterroristas, antisubversivas, con el firme propósito de criminalizar las luchas del pueblo. Hay claros ejemplos. Por ejemplo, uno, a raíz de sus huelgas, de sus manifestaciones, hubieron 6 campesinos muertos. ¿Y eso qué? Porque las Fuerzas Armadas tenían orden de disparo, porque los amparaba una ley que les permite ellos participar directamente, ¿no? Dizque por razones de terrorismo. Ahora en Cajamarca también hay obreros, campesinos que han sido disparados y que tienen heridas de bala y que están en justamente recuperándose. En Bagua también otro ejemplo. Entonces consideramos de que la amnistía va a generar mejores condiciones para que el pueblo pueda desenvolver sus luchas, porque tengamos en cuenta una cosa: se viene una segunda crisis. El pueblo va a seguir luchando por sus derechos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿En qué condiciones? ¿Con más costos, más persecución de dirigentes? Y ahora nosotros como jóvenes en la universidad, cuando reclamamos derechos, por ejemplo, a alimentación, gratuidad de la educación, laboratorios, materiales, una serie de insumos que necesita un universitario, ¿qué pasa en la universidad? ¿Acaso no persiguen a los dirigentes? Hay muchos amigos nuestros en la universidad que les han abierto procesos. En la universidad misma hay esa situación de, oye, no reclames porque sabes que te van a decir terrorista, revoltoso. Y ese miedo no es gratis. En nuestra universidad en San Marcos hubo una intervención en la que cualquier forma de idea era perseguida. Entonces ahí no podías pensar en ese momento, luego en la intervención uno no podía pensar, por lo menos tener una espíritu crítico. Y peor todavía si defendías la cuestión de que la guerra fue un hecho político y no terrorismo. ¿Te parece que no es terrorismo 30.000 muertos por un lado y un promedio de 18.000 por otro? No, porque a nivel mundial se han desenvuelto una serie de guerras, en nuestro país mismo también, y no podemos calificar una guerra de mala o buena por la cantidad de muertos que hay, porque las guerras se dan principalmente por causas económicas, políticas y sociales, y las han habido en ese tiempo. Entonces, ¿con qué intención se pretende decir terrorismo un hecho político? Veamos ahora pues cómo está el pueblo. Para ustedes, ¿qué es terrorismo? ¿Qué podría ser calificado como terrorismo? Ese término incluso la UNESCO no lo ha definido, no hay una definición concreta de lo que es, pero sin embargo en nuestro país se usa a diestra y a siniestra, y esas son claras definiciones pues, de la lucha del pueblo en primera instancia. En segunda instancia, muchos que se han proclamado demócratas plantean de que nos quieren impedir nuestra expresión porque estaríamos yendo en contra de la democracia del país. Yo pregunto, ¿de qué democracia están defendiendo? ¿Qué están pidiendo? Si los demócratas estuvieran realmente por el pueblo, verían su situación y estarían por la solución de sus problemas. Nosotros estamos por una democracia en el sentido que consideramos que en una sociedad democrática se velan los derechos fundamentales del pueblo. Uno de los derechos que ahora se nos está a nosotros vulnerando es el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión. Y consideramos que eso es lo central ahora, por pensar como pensamos o asumir que somos de izquierda, entonces ya se nos quiere proscribir. Pero ¿qué tal si tuviéramos otra ideología? O si fuéramos de otra tendencia política, no nos dirían nada. Entonces, ¿qué se teme? Ustedes tienen como ideología base marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento González, ¿verdad? Tengo entendido que el marxismo propone tomar el control de los medios de producción a través del uso de la fuerza. El leninismo planteó armar al pueblo para la lucha armada, y el maoísmo la culturización, la reculturización de la superestructura, en todo caso patrones diferentes a la cultura imperialista, ¿no? Y el pensamiento Gonzalo, pues, digamos que unificó todo esto en la lucha del campo a la ciudad, la toma de conciencia en el campo, trasladándolo a la ciudad. ¿No te parece que esta forma de ver la izquierda, de ver el comunismo, sobre todo, está un poco aislado, sin teniendo en cuenta el
también anunciaron lucha contra todo tipo de ley. ¿No te parece que eso es algo muy hablado de la democracia, de la legalidad? No, en primera instancia nosotros asumimos como guía ideológica el marxismo-leninismo del pensamiento avanzado. Ahora, esta ideología es un conjunto de ideas, de conceptos sistematizadas que se aplican a diferentes situaciones o contextos históricos, ¿no? Situaciones concretas en un momento concreto. ¿Y cómo aplicarían el Nosotros marxismo? consideramos que el marxismo-leninismo en este momento es solución política, amnistía general de conciliación nacional, que se basa en los lineamientos programáticos que tenemos, ¿no? Nueva constitución, defensa de la soberanía nacional y entrega territorial, revisión de contratos con las empresas monopólicas, ¿no? Tenemos 10 puntos programáticos en nuestro programa, en el que justamente tomando el pensamiento de Gonzalo lo plasmamos acá. Y eso nos son nuestros estatutos, nuestros principios, ¿no? Eso es lo que planteamos, ¿no? En torno a ello, exigir a nuestro programa. O sea que ustedes no tienen pensado retomar las armas, la lucha armada. Nosotros en ninguna parte de nuestro estatuto, ni en nuestro programa, planteamos lucha armada. Estamos planteando participación dentro de la vida política del país. Y es un derecho amparado por la Constitución, por nuestra Constitución. Claro, pero los líderes de esta ideología que ustedes dicen seguir, sí planteaban la lucha armada en todos los niveles. Tanto Marx como Lenin, como Mao e incluso Ismael Guzmán tenían en sus concepciones la lucha armada. Yo creo que la cuestión central o medular es comprender qué es una ideología. Porque una ideología no es un dogma que aplica repetitivamente ideas a diferentes momentos de la historia, sino que una ideología se aplica a la situación concreta de un momento. Nosotros no podemos plantear ahora lo que se planteaba antes porque no corresponde, por eso estamos por participación política en la vida de nuestro país, estamos por la democratización de la sociedad, porque consideramos que luego de la guerra una serie de derechos han sido vulnerados al pueblo. Y lo que corresponde es que se democratice en función de que se pueda apelar por sus derechos. Por eso planteamos nueva constitución, porque la actual constitución no vela por sus derechos, leyes antilaborales, una serie de derechos que han sido vulnerados. Y ustedes, teniendo en cuenta estos conceptos, estos parámetros, ¿en qué se diferenciarían de la gran transformación que ofreció Ollanta Humala? Bueno, en lo central para nosotros es que se pueda plantear solución al problema central de nuestro país, el problema medular, que es la amnistía general. ¿Te parece ese el problema central del país, la amnistía general? Pienso de que es el problema medular y en el que el pueblo se está desenvolviendo de manera dificultosa. ¿Por qué? Ya le mencioné, hay muertos, hay perseguidos, dirigentes perseguidos. En la universidad misma, si uno plantea algo, se organiza, ya lo están tildando de terrorista. Y vaya a ser que después de aquí algunos ya nos quieran comenzar a tildar de tal o cual o a querer aislarnos, separarnos. Son cosas que incluso nosotros hemos vivido y consideramos que lo central aquí es el ser humano.